La poesía no está escrita en blanco y negro. En este video me gustaría conversar un poco sobre cómo se relaciona el color con la poesía y voy a ir de a poco tocando diferentes temas entre filosóficos, culturales, que influyen en nuestra percepción del color. Voy a partir con el índice como siempre para que ustedes vayan al minuto que más les interese o si lo quieren ver entero. Bueno, primero vamos a ver sobre cómo se compone la poesía. De ahí vamos a hablar sobre cómo distinguir el lenguaje literal del figurado. De ahí vamos a definir el color en la poesía. Vamos a hablar sobre Goethe, el poeta alemán que supo relacionar la poesía con el color. Después vamos a hablar sobre para qué le damos nombre a los colores y por último una conclusión. Bueno, para componer un poema se necesitan dos elementos principales, aparte de el orden, la precisión y la simetría que hablé en el video anterior. Estos elementos vendrían siendo el lenguaje que uno utiliza y la rítmica. Con lenguaje me refiero al idioma, es decir, las palabras que uno va a utilizar, y con la rítmica eso sí es más importante porque toda canción y todo poema necesita de una estructura. ¿Y cómo es esa estructura? En términos simples vendría siendo la estrofa y los versos. A ese tipo de estructura se le llama métrica, es decir, cómo mides la cantidad de versos que hay en cierta cantidad de estrofas. Y después, otro elemento de la rítmica es la rima, que la rima se refiere a cómo finalizan las sílabas dentro de un verso. Por ejemplo, si es una rima consonante, yo diría, acá es una creación que lo hice como en 5 segundos, el amarillo es oro y para ti un tesoro, el oro rima con tesoro, y la rima asonante entonces sería, el amarillo es oro y nunca es lodo, porque lodo no es lo mismo que oro fonéticamente. Por otra parte, para entender un poema siempre nos decían que había que entender el objeto lírico, el hablante lírico y el motivo lírico. El objeto lírico se refiere a lo que trata el poema. Por ejemplo, Pablo Neruda, que creó la oda al caldillo de Congrio, el tema principal de ese poema vendría siendo el caldillo de Congrio. El hablante lírico se refiere a quién está relatando el poema. Por ejemplo, en el caso de la oda al caldillo de Congrio, lo está hablando Pablo Neruda, pero a veces podrían ser otros personajes que estén hablando ese poema. Y por último, el motivo lírico se refiere a lo que el hablante expresa sobre el objeto lírico. Y en este ejemplo de poema, como es una oda, y las odas siempre buscan admirar objetos o personas, el motivo lírico sería la admiración. En otras palabras, el motivo lírico siempre va a buscar apelar a las emociones o pensamientos respecto a ese objeto lírico. Ahora me gustaría hablar sobre lenguaje literal y lenguaje figurado. De a poco nos estamos acercando al concepto de color. El lenguaje literal se refiere a todas esas palabras que tú usas sin que signifiquen otra cosa de la que realmente significa. Por ejemplo, si yo tengo un lápiz, tú te vas a imaginar ese lápiz en tu mente y simplemente será un lápiz. No tiene ningún tipo de significado emocional o metafórico, etc. Entonces el propósito del lenguaje literal sería la claridad, es decir, que tú logres entender lo que está diciendo esa persona sin significados dobles. Un ejemplo en un contexto no poético vendría siendo el cielo es azul. El cielo es azul y eso es un hecho, pero la gracia es que la poesía tiene que intentar no usar ese lenguaje literal, sino tratar de aplicarle otros significados, cosa que el lector lo pueda interpretar a su manera. Entonces, aquí entra el lenguaje figurado, que busca evocar asociaciones o emociones o pensamientos que no tiene ese objeto en sí. El lenguaje figurado toma la figura de esa palabra y la moldea para obtener otro significado. Un ejemplo de esto sería esa expresión sentir a flor de piel. El denotativo, o la palabra que no tendría significado metafórico, sería la flor y piel.
la flor como planta y la piel como órgano. Mientras que si tú quieres pasar ese denotativo al lenguaje connotativo o figurado, tú interpretas qué relación tiene la flor con la piel. Y en este caso sería que tanto la flor como la piel son frágiles y son sensibles. Entonces, ¿qué significa esa expresión en un lenguaje connotativo? Que sentir a flor de piel significa que eres sensible. De la misma forma, esta situación ocurre con los colores, porque los colores no solamente son una tonalidad, sino que la mayoría de las veces los colores sí o sí se relacionan con alguna emoción, con alguna idea o hasta incluso con una ideología, si es que se llevara al extremo. Y si bien hay muchas formas de emplear un lenguaje figurado, como vendrían siendo las metáforas y otros recursos retóricos, hoy me gustaría hablar de los colores. El color en forma de palabra puede estar incluido o no incluido dentro de un poema. ¿A qué me refiero con esto? A que el color puede estar expresado de forma explícita o implícita. Y como definición puse 3. Ustedes ven la que les parezca más correcta. En primer lugar, el color una atribución que tiene un objeto físico. Después la que dice el diccionario de la Real Academia Española sería la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda, que esto se vendría acercando al concepto físico de Newton, que el color es una propiedad de la luz. Sin embargo, aquí el poeta Goethe refuta esta idea y dice, no, el color no es solamente una propiedad de la luz. El color es el resultado entre la interacción de la luz y de la oscuridad, y que los objetos de por sí no tienen color. Es decir, que el color uno no lo estudia a través del objeto, sino que el color es una atribución que solamente existe en nuestro ojo humano. Pero otra cosa que me parece muy interesante, que es una manera de aplicar el color, es que nosotros, sin que exista ese objeto físico, si es que cerramos los ojos, nosotros somos capaces de reconocer colores en nuestros recuerdos y en nuestros sueños. Es decir, que el color también es un proceso mental en el cual no interviene la retina ocular. Y después de todo esto, ¿cómo se aplica el color en la poesía? Yo aplico, en lo personal, el color como una atribución connotativa. Es decir, que el color no simplemente es blanco o amarillo, sino que tiene ciertos significados que se deben a la cultura, a la historia y a las emociones. Y aquí es donde la poesía y el color se encuentran. Goethe, como les dije antes, fue un poeta del siglo XVIII, siglo XIX, que escribió varias obras famosas, por ejemplo Fausto, pero no solamente escribía, por alrededor de 40 años se dedicó a estudiar el color y a refutar la idea de Newton. En su libro escrito en alemán Zur Farbenlehre o Teoría del color, abarca temas muy tempranos sobre la psicología del color, la filosofía del color y la relación que tiene la poesía con él. También Goethe fue el primero que creó la ruleta de colores que voy a mostrar a continuación. Y sobre su libro me gustaría destacar 3 puntos muy útiles para la relación que tiene la poesía con el color. En primer lugar, la esencia del color es dualidad. Que si a ti te gustaría aplicar el color en alguno de tus poemas, sería muy buena idea hablar de más de un color. Es decir, que por ejemplo, si es que hablas de la luz, sería muy entretenido hablar de la sombra. Yo te hablaba mucho sobre la luz y la sombra, que al final, como el color es la interacción que se produce entre cierta cantidad de luz y cierta cantidad de sombra, al final no existe un rayo de luz sin sombra y viceversa. No existe la sombra sin la luz. Entonces, para un poema podría ser muy significativo aplicar esa dualidad en distintos aspectos de la vida. Porque en la vida siempre vas a encontrar cosas opuestas, por ejemplo, la alegría y la tristeza, la vida y la muerte, el amor y el odio. Por otra parte, otro punto que hay que tener en cuenta es que el color
no se analiza con el objeto, sino también con el sujeto. Y a esto Goethe se refería con la filosofía del color. Aquí se relaciona mucho con la filosofía de Kant, que Kant proponía que dentro de los objetos existe el noúmeno y que en nuestra percepción humana existe el fenómeno. Sí que pueden parecer palabras muy raras, pero es muy sencillo si es que lo ves de la forma en que, no sé, proceda a sacar un lápiz. Este lápiz yo creo que lo van a ver de color piel o blanco, pero imagínate que le pases esto a un perro. Probablemente el perro no lo vea de la misma forma que tú. Es decir, que el lápiz no es blanco. O sea, es blanco para ti, pero realmente no es de color blanco. Es de otro color que nunca vamos a conocer. Y a esto Kant se refería con el noúmeno, que el noúmeno es el objeto en sí, pero nosotros vamos a terminar siempre siendo víctimas del fenómeno que son los lentes humanos que perciben el lápiz. Es decir, que dependiendo de cada persona vamos a percibir los objetos de distinta forma, aunque sean los mismos en esencia. Entonces, cuando Goethe se refiere a que el color no se analiza con el objeto en sí, como lo hizo Newton, se refiere a que los colores tienden a ser subjetivos y que va a depender de cada persona cómo los perciba. Como tienden a ser subjetivos, de nuevo volvemos al lenguaje connotativo, que el color de por sí no es un lenguaje literal. El color tiende a ser un lenguaje connotativo en el que tiene otros significados y otras percepciones. Al final va a variar de la interpretación de cada persona. Entonces, los poetas usan el color como una atribución connotativa para todo objeto lírico, mientras que los pintores usan el color simplemente para representar una imagen. Los colores en la poesía representan adjetivos, mientras que en la pintura suelen ser un medio para representar una imagen. Y lo interesante de esto es que al final, como los poetas no logran representar una imagen, es decir, que no se usan elementos visuales en su mayoría para representar una idea, sino que se usan más bien palabras, el color tiende a ser extremadamente subjetivo para cada persona y nunca va a haber una verdad absoluta del color que quieras utilizar. ¿Y para qué se le da nombre a los colores? Como dice Goethe, hay un motivo clave que es nuevamente el placer. Imagínense que están en un día súper nublado y están en un paisaje hermoso, pero está nublado, pero después de a poco sale un rayo de sol que ilumina cierta parte del paisaje y hace que los colores se vuelvan mucho más vibrantes y mucho más placenteros de ver. Goethe dice que nombrar a los colores se debe a este placer indefinible que vendría siendo ver los colores tan vivos. Por otra parte, uno puede analizar la función de los colores de acuerdo a su cultura, que es lo que dije antes, que los colores tienen un significado connotativo para cada persona y por lo tanto para diferentes lenguas, idiomas y culturas. Los colores también son usados en distintas prácticas de la sociedad. Por ejemplo, la religión influye en cómo percibimos los colores de acuerdo a ciertos rituales que se pueden hacer a lo largo del año, o bien pueden haber ciertas tradiciones nacionales que te hagan interpretar ese color de una forma política también. Entonces, los colores de la actualidad no pueden entenderse si no es a la luz de los colores del pasado. La historia, la religión, la política, la filosofía y la psicología han influido en los significados asociados a los colores. Y en los siguientes videos voy a estar hablando sobre la interpretación de colores específicos. Y en conclusión, para terminar este video y después vamos a seguir con las próximas partes, tú escoges cómo interpretar los colores. Por ejemplo, el azul, que va a ser el primer color del que voy a hablar. El azul tiende a ser como
no sé, por la sociedad como una tonalidad triste. Pero si ustedes van a Oriente, el color azul representa felicidad, totalmente opuesto. Entonces al final, si bien te puedes dejar influenciar por el código cultural que tenga tu país, tú sigue tus propios pensamientos e ideales de acuerdo a ese color. Y para interpretar un poema, intenta preguntarte estos siguientes 3 pasos. En primer lugar, lo más superficial vendría siendo de qué trata este poema, sin incluir opiniones personales, simplemente lo que está escrito ahí. En segundo lugar, ¿qué significa este color que fue mencionado por el hablante lírico? ¿O qué me quiere decir esta metáfora o este verso? Y por último, después de haber interpretado ese color o metáfora, ¿qué me quiere decir a mí este color? ¿Cómo interpreto yo este color? ¿O qué me quiere decir a mí esta metáfora o este verso? Interpretar colores es como interpretar un sueño. En los sueños, uno intenta preguntarse o recordar de qué trató este sueño. Después, ¿qué significa este sueño o este objeto que apareció dentro del sueño? Y después, ¿ese objeto qué representa? ¿Cuáles son las emociones que experimento al pensar en ese objeto? Cuando la poesía no está escrita en blanco y negro, significa que, al igual que el color, no es solamente interpretar de lo que trata el poema, sino de cómo tus propios lentes le cobran sentido a eso que leíste. Como diría Goethe, los colores son el sufrimiento y la alegría de la luz.